puede salvar, mi Dios puede salvar. Amados hermanos, Dios nos los bendiga a nivel mundial, todas las naciones, la amada iglesia del Señor, todos mis hermanos en Cristo. Dios nos los bendiga y yo los siga bendiciendo y guardando todo mal. En el nombre de nuestro Jesucristo. Les voy a hablar este pequeño mensaje. Es una cita que nos habla del nacimiento a nosotros cuando nos forma el Padre desde el vientre, porque muchos creemos que entre el hombre y la mujer nosotros nos hacemos nosotros, entre nosotros mismos nos hacemos. No es una mentira del enemigo, que el Señor lo reprenda. Nosotros tenemos nosotros el que nos hace desde el vientre, papá Dios el que nos forma desde el vientre, nos da vida y nos bendice, porque así lo dijo a Jeremías, en la palabra de Jeremías le dijo: Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que te formase en el vientre, te conocí, te di vida y te bendije, ¿verdad? Entonces él desde antes del vientre, el Señor nos forma a cada uno de nosotros, y Él nos dice que nos conoció. ¿Por qué nos conoció? Porque él antes de formarnos en el vientre de la mujer, de nuestra madre, antes de formarnos, Él piensa cómo nos va a hacer. Él los piensa cómo nos va a hacer y para qué le vamos a servir. Desde el vientre nos dice para qué nos vamos a servir. Unos para creación, otros para hijos y otros para servirle en su obra, que son los ministerios, ¿verdad? Que son en el tiempo antiguo los profetas, en ese tiempo del Nuevo Testamento son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todo esto es un propósito del Señor que tiene para cada uno de nosotros, pero que nosotros no tenemos conocimiento. Pero para eso viene la revelación del Padre, por eso que estar, amados hermanos, estar en ayuno y oración para buscar al Padre, para poder estar con Él, para poder estar hablando con Él, en ayuno y oración. Aparte, leyendo, la lectura es para fortalecer nuestro espíritu, la oración es la comunión con el Padre, el ayuno es debilitar nuestro cuerpo para poder para que el Espíritu Santo que mora en vosotros se conecte con nosotros y nos empiece a revelar la palabra que está aquí ya escrita. Aquí ya está la revelada, como dicen muchos pastores en el mundo, por ahí dicen muchos pastores que ya no hay revelación, porque ya está revelada aquí la Biblia, y sí, es muy cierto eso, porque ya aquí está la revelación en la Biblia. Como dicen los pastores, aquí está toda, ya no hay más revelación más que hasta aquí está la revelación. Aquí la Biblia está la revelación del Padre. Pero ¿cómo la vamos a entender nosotros? Hay que pedirle nosotros revelación al Padre para que nos revele a nosotros. El entendimiento es para nosotros, para poder entender la palabra del Señor. Porque aquí está la sabiduría de Dios, y con la sabiduría humana no la vamos a entender. Necesitamos pedirle sabiduría al Padre para que por medio del Santo Espíritu que muere en vosotros nos enseñe y nos prepare la palabra. Vamos a hablar del propósito del nacimiento, de que nos habla aquí el Señor en esta palabra, porque muchos creemos que nosotros mismos nos estamos formando, papá y mamá forman los hijos. No, eso no es una mentira, es una mentira, porque aquí nos dice la palabra, vamos a irnos conforme a la palabra. Dice, vino pues, estamos hablando de Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice aquí la palabra del Señor, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Eso fue a Jeremías. Jeremías fue un hombre como nosotros. También nació del vientre como nosotros. El mismo Dios de Jeremías es el mismo Dios de nosotros. El mismo Padre de Dios de Jeremías, el mismo Dios de Jeremías, porque en aquel tiempo era Jehová Dios para ellos. Nosotros tenemos el gran privilegio, amada iglesia del Señor, que para nosotros es Papá Dios. Para nosotros, de hace 2025 años que empezó este tiempo de la gracia, que el Señor Jesús vino aquí, que nos reconcilió con el Padre, nosotros nos dio la potestad de hechos hijos de Dios, como en San Juan 1:12, y también entonces ahí nosotros tenemos en San Juan capítulo 20 versículo 17, ahí le dice a María que le diga a los apóstoles que ahí nos dice que tenemos papá Dios en el cielo. Ahí en el versículo se lo dice, que tenemos papá Dios. De la cruz para acá, nosotros tenemos papá Dios en el cielo. Para nosotros es papá Dios. En el Antiguo Testamento nada más era Jehová Dios. El Señor Jesús todavía no venía. Nosotros fuimos reconciliados con el papá Dios, nos perdonó y luego nos presentó como hermanos, y papá Dios nos aceptó, nos adoptó, nos la puesto hechos hijos de Dios. De hace 2025 para acá, papá Dios para la iglesia del Señor. Papá Dios para los que ya recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Los que ya tenemos la puesta de hechos hijos de Dios. Toda aquella persona que no ha hecho la obra de fe, que es el primer paso para poder entrar al reino de los cielos, no es hijo de Dios, es creación. Y como creación, papá Dios los ama, pero quiere que se arrepientan para que no se pierdan. Porque el que se muere siendo creación, se va a condenación al infierno. Aquí está en castigo hasta ahorita, hasta el día de hoy. Ya no hay salvación. Y nosotros ahorita tenemos salvación. Todo aquel que se arrepintió y recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador, pasa una vida eterna. Pasa al paraíso a descansar,
y va a ser resucitado para vida eterna. Vamos a ver, aquí dice, aquí vamos a explicar eso que dice aquí. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, a Jeremías en el tiempo, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto que antes lo conoció? Porque dice el Señor que antes del vientre de nuestra madre, Él nos forma. Él primeramente piensa cómo nos va a hacer. Él primero piensa cómo nos va a hacer, nos hace a su imagen y semejanza como Él le place. Él nos hace a su imagen y semejanza. Como Él le place, por eso dice que los conocí. Él ahí nos conoce cómo nos va a hacer. Él cómo nos va a formar, Él está pensando ahí cómo nos va a formar, por eso nos conoce. Y luego dice, antes que te formase, te conocí. Ahí nos conoce. Y también me dijo que de ahí nos da el propósito para cada uno que tiene Él. Uno los tiene para creación, otros para hijos de Dios y otros para servir en su obra, que son los ministerios para este tiempo. En aquel tiempo eran para los profetas. En ese tiempo de nosotros son los 5 ministerios, como dice en Efesios 4:11, que el mismo Señor Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Desde el vientre, Él nos da el ministerio. Él nos da el ministerio. Pues hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos ministerios que son nombrados por el hombre y andan, pues no fluyen. Como dijo el Señor, todo el que se levanta por él mismo o lo nombran que el hombre, dice que no fluye ese ministerio. Entonces tenemos que esperar que el Señor nos diga para poder fluir el ministerio. Por eso unos fluyen y otros no fluyen. Fluyen porque el Señor lo tenemos desde el vientre. Él ahí nos nombra lo que somos. No lo que nombra el hombre, sino que lo que nombra es el Padre, Papá Dios. Y dice aquí que del vientre, dice aquí, y ahí nos nombra el propósito de cada uno. Dice que ahí nos forma, antes nos forma, Él piensa cómo hacernos y para qué le vamos a servir. Luego después nos forma, nos da vida y nos bendice, nos santifica. Por eso los niños son santos en el Señor, desde el vientre hasta los 7 años. Me dijo, diles que desde el vientre hasta los 7 años cumplidos pertenecen al reino de los cielos. Todo niño que muere desde el vientre y hasta los 7 años, todo niño que muera, Él lo recoge al paraíso porque son de Él y van a vida eterna. En este tiempo de la gracia, hace 2025 años para acá, hasta el arrebatamiento. Todo el niño desde el vientre hasta los 7 años pertenecen al Señor. Después de los 8 años, ya hay que hablar es que hay un Dios y un Salvador para hacer oración de fe para que el niño no se pierda. Porque todo el niño que después de 8 años en adelante que muera, ya no pertenece al reino de los cielos. Es nada más del vientre hasta los 7 años cumplidos, me dijo el Señor. Del vientre hasta los 7 años, a cualquier edad que muera, lo recoge el reino de los cielos, pertenece al reino de los cielos. Ya después se necesita la oración de fe, el arrepentimiento. Porque dice que ya empezamos a conocer lo bueno y lo malo y nos desviamos. Pero aquí vamos a ya después lo explicamos en otra predicación, le explicaremos eso. Esto aquí nada más es para ver que Él desde el vientre nos forma, nos da vida y nos bendice. Y Él nos da el propósito que tenemos para cada uno. Unos para creación, otros para hijos y otros para el propósito que son los ministerios. Así le place al Padre. Él nos forma desde el vientre. Él nos dice aquí, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Nos santifica, nos forma, nos da vida y nos bendice. Y ya desde ahí, bueno, aquí es para confirmar lo que le estoy hablando, revelación que me dice el Padre. La revelación, y aquí usted la confirma con la letra, con la palabra escrita, como dicen mis pastores, y tienen razón, ¿verdad? Porque dicen la verdad. Aquí está la palabra del Señor. Aquí está toda la palabra del Señor, aquí. Nomás que nosotros somos los que necesitamos la revelación para poder entenderla. Entonces, vamos a pasar ahí al Salmo 100, capítulo 3. Aquí dice la palabra del Señor. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Se los voy a volver a repetir otra vez para que aquello que no lo escuchó, para que confirmen lo que yo les estoy explicando verbal, porque el Señor me lo reveló verbal. A mí me lo revela en la madrugada, en la noche, a la hora que le place, porque el tiempo es de Él. Es a la hora que Él nos habla, a la hora que Él le place. Entonces Él me reveló esta palabra y me dice aquí, reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y no a nosotros mismos. Para confirmar que no lo hace el matrimonio, los niños. Nos hace Papá Dios desde el vientre, nos forma, nos da vida y nos bendice. Nos da vida y nos bendice. Papá Dios, el que nos forma desde el vientre, y Él nos hace a su imagen y semejanza como Él le place. Él nos hace. Entonces, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y no a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos pueblo del Dios Todopoderoso y ovejas de su prado. Porque Él es nuestro pastor. Él es el pastor de pastores. Papá Dios, el Dios Todopoderoso, el pastor de pastores.
para la honra y gloria de Él. Así es que aquí está este pequeño mensaje que les doy a mi amada iglesia, a mis amados hermanos, a nivel mundial, todas las naciones, a la amada iglesia del Señor. Dijo el Señor, ábrele a la amada iglesia para que lleguen al pleno conocimiento de lo que vayan oyendo y viendo, confirmando la palabra. Esta palabra que yo les traigo, revelación, todas las palabras que yo traiga de revelación me la revela el Señor. Yo aquí traigo pura palabra de revelación para la honra y gloria de Él. Y en la Biblia dijo, pero dale mi palabra escrita para que confirme lo que estamos hablando. Lo que Él me habla verbal, es palabra verbal de Él, es la palabra de Dios verbal, pero se confirma con la palabra escrita. Para la honra y gloria del Padre siempre, para su honra y gloria. Y siempre vamos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le vamos a dar la honra y la gloria al Dios Todopoderoso, Papá Dios para nosotros, Jehová de los ejércitos. Amén. Dios nos lo bendiga, mis amados hermanos, y espero que les sirva de bendición y edificación esta palabra.